¿Por qué hay gente que estudia inglés durante años y años y nunca llega a hablarlo? Imagina a dos personas que llevan 8 años estudiando inglés. Las dos han aprobado exámenes, saben completar ejercicios de gramática y han sacado buenas notas. Sobre papel, su nivel es prácticamente idéntico, ¿verdad? Un día, ambas llegan a Londres. Una pide un café, pregunta cómo llega al metro, habla con un chico en el autobús y resuelve sin demasiados problemas las pequeñas situaciones que van surgiendo. La otra, en cambio, se queda completamente bloqueada. Conoce gramática, vocabulario, begin, began, began, entiende lo que dicen, pero cuando intenta responder, no le sale absolutamente nada. Miles de estudiantes han dicho el mismo alguna vez en su vida. Sé lo que me ha preguntado, pero ahora mismo no me sale. Me estoy bloqueada, me quedo en blanco, no puedo hablar. ¿Cómo puede ser que dos personas, haber estudiado durante el mismo número de años, han tenido resultados tan diferentes? Puede que piensa que esa diferencia viene de inteligencia, ¿no? Algunas personas creen que tiene mala memoria y otras, yo qué sé, culpan de su edad o el famoso de no soy de idiomas, pero la explicación es mucho más incómoda. Durante 8, 9, 10 años, una de esas personas ha entrenado la habilidad que necesita para comunicarse. Y la otra ha estado entrenando una habilidad completamente distinta. El sistema educativo español consigue algo extraordinario. Hace que millones de alumnos creen que llevan años aprendiendo inglés cuando en realidad han pasado gran parte de este tiempo aprendiendo a reconocerlo. Y reconocer un idioma no es lo mismo que hablarlo. Vamos a pensar un momento. Si alguien lleva 8 años, por ejemplo, viendo partidos de fútbol, conoce todas las reglas, recuerda quién marcó cada gol, entiende las tácticas y puede analizar cada jugada de fútbol. Sin embargo, nunca ha tocado un balón en su vida. ¿Cree que esa persona puede salir a un campo de fútbol y jugar como un profesional? No, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que esperamos de los estudiantes de inglés. Después de años observando el idioma, completando ejercicios, memorizando reglas, asumimos que deberían ser capaces de utilizarlo espontáneamente. El cerebro no aprende cosas que deseamos dominar, aprende cosas que practicamos. Piensa ahora en lo que hacías durante la mayor parte de tus clases en inglés, en cole o en instituto. Yo imagino, ¿verdad? En mi experiencia, no lo sé cómo va en la tuya. Probablemente subrayabas textos, completabas huecos, elegías entre A, B, C, traducías frases, memorizabas listas de vocabulario y hacías ejercicios de comprensión auditiva en lo que solo tenía que marcar la respuesta correcta. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces has tenido una conversación real de 1 minuto, o 2 o 3 minutos? ¿Cuántas veces tuviste que improvisar, reaccionar ante una pregunta inesperada o explicar una idea sin haberla preparado antes? ¿Cuántas veces has tenido una conversación con tu profesor en inglés sobre lo que estaba haciendo o algo normal en la vida real? Para la mayoría de los alumnos, la respuesta es casi nunca. Y ahí se encuentra una de las claves del problema. En psicología cognitiva existe una diferencia fundamental entre el reconocimiento y la recuperación. Cuando haces un examen tipo test, la información está delante de ti. Tu cerebro solo tiene que identificarla. Quizá que no seas capaz de producir la respuesta por ti mismo, pero cuando la ves, te resulta familiar. Hablar funciona de manera completamente diferente. En una conversación, nadie te ofrece 4 opciones, nadie coloca la palabra correcta delante de ti. Tu cerebro tiene que recuperarla por sí solo.
bajo presión, en tiempo real, y recuperar información es mucho más difícil que reconocer. Y por eso alguien puede obtener una nota excelente en un examen de gramática y aún así tener dificultades para pedir un café. No significa necesariamente que no conozca el idioma, significa que casi nunca ha entrenado el acceso espontáneo a lo que sabe. Durante décadas, la investigación sobre aprendizaje ha demostrado que intentar recuperar una información fortalece la memoria de una forma que la simple relectura no consigue. Los trabajos de Henry Rodiega y Jeffrey Karpike sobre la práctica de recuperación muestran que las personas que releen múltiples veces sus apuntes suelen experimentar una fuerte sensación de familiaridad. Creen que dominan el contenido porque mientras los ven, todo parece sencillo. Reconoce. El problema aparece cuando no tienen los libros. Estás un par de días después. Un gran parte de esa seguridad ha desaparecido. Y en cambio, cuando una persona intenta recordar sin mirar, incluso si se equivoca, obliga a su cerebro a reconstruir el camino hacia la respuesta. Y ese esfuerzo hace que la información sea más accesible en el futuro. Dicho de otra forma, equivocarte mientras intentas recordar puede enseñarte más que lee correctamente la misma respuesta 10 veces. Y sin embargo, gran parte de la educación tradicional intenta eliminar precisamente ese momento de dificultad. Se ofrece la respuesta demasiado pronto, se corrige al alumno de inmediato y se interpreta el error como una prueba de fracaso. Pero el error no siempre es el fracaso de aprendizaje. A veces es el comienzo. A esa falta de práctica de recuperación se añade otro hábito, la traducción mental. Traducir no es exactamente lo mismo que aprender a utilizar un idioma. Traducir implica pasar por una lengua para llegar al otro. Para alguien que está aprendiendo a comunicarse, este proceso puede convertirse en una ruta muy lenta, muy agotadora. Porque imagina que quieres decir, tengo hambre. En lugar de conectar directamente la sensación de hambre con la expresión inglesa, tu mente inicia una cadena de conversación. Tengo, tengo es have. Hambre es hunger. I have hunger. No, eso no es hungry. Entonces, I am hungry. Y todo ese proceso puede ocurrir en apenas unos segundos, pero en una conversación, estos segundos importan. Mientras analizas una frase, la otra persona ya ha seguido hablando. Y cuanto más presión sientes, más difícil resulta recuperar la respuesta. Nuestro cerebro traduce porque intenta aprovechar caminos que ya conoce. Si llevamos toda la vida organizando el mundo a través de español, es natural, es normal pasar por él antes de producir una frase en inglés. Es como utilizar siempre una carretera antigua porque conocemos cada curva, aunque existe una ruta más directa. Ten en cuenta, ¿vale? Los intérpretes profesionales, esos que traduzcan por su trabajo. Ellos sí traduzcan, pero han dedicado miles y miles de horas a automatizar ese proceso. Una persona que desea hablar con fluidez necesita desarrollar algo distinto, una conexión directa entre la intención, la experiencia y la expresión inglesa. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando aprendemos nuestra lengua materna. Un niño no escucha primero la palabra perro y después aprende qué significa dog. ¿Vale? Ve al animal, lo escucha ladrar, toca, juega con él, observa cómo los adultos utilizan una palabra concreta para referirse a esa experiencia. El significado no pasa por una traducción. Se construye mediante contexto, repetición, emoción y imitación. Los niños aprenden patrones mucho antes de entender reglas. Nadie se sienta con un niño de 3 años para explicarte formalmente la gramática.
Y aún así, con el tiempo empieza a utilizar estructuras complejas porque les ha escuchado cientos y cientos de veces en situaciones reales. Primero aparece el patrón y mucho después, si alguna vez llega, aparece la explicación. En el aprendizaje adulto solemos invertir ese orden. Intentamos comprender completamente la regla antes de utilizarla, como si el análisis tuviera que preceder siempre a la experiencia. Y eso nos conduce a otro problema. En algunas situaciones, los alumnos más analíticos son precisamente quienes tienen más dificultades para hablar, no porque carezcan de capacidad, sino porque intentan controlar conscientemente cada elemento de cada frase. Analizan el tiempo verbal, la preposición, el artículo, la pronunciación y el orden de las palabras mientras al mismo tiempo intentan escuchar a la otra persona y decidir qué quieren decir. Y ese nivel de control tiene un coste cognitivo enorme. En psicología se diferencia entre el procesamiento controlado y el procesamiento automático. ¿Vale? Cuando una habilidad todavía es nueva, requiere atención consciente. Es lenta, es frágil, consume recursos mentales. Y cuando se automatiza, en cambio, puede ejecutarte con mucho menos esfuerzo. Por ejemplo, conducir un coche, ¿vale? Un bicicleta, ¿vale? Al principio pensamos en cada movimiento, el embrague, el freno, el espejo, la marcha, el volante. Y después de suficiente práctica, muchas de esas acciones ocurren casi sin intervención consciente. Hablar un idioma funciona de manera similar. Una persona que habla fluida no construye cada oración desde cero, aplicando reglas gramaticales. Utiliza miles de combinaciones que se han observado en patrones automáticos. Cuando dice, por ejemplo, I've been waiting for ages, no piensa present perfect continuous, no analiza el auxiliar, el partícipo, la expresión aparece como una unidad. Lo mismo ocurre cuando alguien dice, por ejemplo, buenos días en español. Nadie analiza el verbo antes de pronunciarlo. El problema es que muchos estudiantes nunca alcanzan esa automatización porque siguen intentando controlar el idioma palabra por palabra. La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Si una gran parte de esa capacidad está ocupada pensando, era in, on, necesito the, esto va a quedar past perfect, present perfect, queda muy poco espacio para comprender lo que la otra persona está diciendo, organizar una respuesta, participar con naturalidad. Y por eso muchas personas dicen, yo entiendo todo, pero cuando me toca hablar, me bloqueo. En muchas ocasiones, no es que han bloqueado, han saturado. La fluidez no depende únicamente de la cantidad de vocabulario o las reglas que una persona conoce. Depende también de la rapidez y la facilidad con la que puede acceder a ese conocimiento. Piensa en tu nombre. No tienes que buscarlo dentro de tu memoria. No pruebas varias opciones hasta que encontrás, ¿no? Tu nombre. Simplemente aparece. Eso es tu nombre, ¿vale? Ese es un acceso automático. Para hablar con fluidez, miles y miles de expresiones, patrones, combinaciones frecuentes necesitan alcanzar un nivel parecido de la accesibilidad. La verdadera fluidez no consiste en producir frases perfectas mediante un gran esfuerzo mental. Consiste en reducir el esfuerzo necesario para comunicarse. Y esa reducción no se consigue solamente leyendo, subrayando o copiando apuntes. Se consigue mediante miles de intentos de recuperación en contextos reales, intentando hablar, dudando, buscando una expresión, equivocándose, reformulando y volviendo a intentarlo. Y aquí aparece otra cuestión muy importante. Muchas personas creen que si olvida algo, significa que
Nunca llegarán a aprenderlo. Pero la memoria no funciona como un cajón en la que guardamos información intacta hasta que decimos recuperar. Aprender implica crear y reforzar redes que deben volver a activarse. Joseph Ledoux, conocido por sus investigaciones sobre la emoción y el cerebro y la memoria, explicó que los recuerdos no son objetos estáticos, almacenados en un único lugar. Dependen de redes y procesos que se reactivan y reconstruyen. Cuando una ruta no se utiliza, puede volverse más difícil acceder a ella. Eso no siempre significa que la información haya desaparecido por completo. Puede significar que el camino para encontrarla se ha debilitado. Y por eso alguien puede salir de una clase convencido de que lo ha entendido todo y 2 semanas después sentir que el contenido ha desaparecido. Tal vez no se haya borrado por completo. Tal vez ya no sepa cómo llegar hasta él. Es como poseer miles y miles de libros en una biblioteca sin catálogo. Los libros siguen siendo ahí, pero encontrarlos en el momento preciso resulta más lento, incierto. Y en una conversación no tenemos tiempo para recorrer toda la biblioteca. Necesitamos que la palabra aparezca cuando la necesitamos. Quiero hablar de un fenómeno psicológico que puede ayudarnos a entender por qué algunos recuerdos permanezcan activos y otros parecen desaparecer en cuanto creemos que ya no necesitamos. Piensa en la cantidad de pestañas que muchas personas mantienen abiertas en un ordenador, ¿vale? Por ejemplo, un artículo que quieres leer, un producto que estás comprando, una receta que quieres probar algún día, un viaje que todavía no has reservado, un vídeo que vas a ver más tarde. Cada pestaña representa una pequeña tarea inacabada. Solemos pensar que mantenemos esas páginas abiertas porque somos desorganizados o porque solemos olvidar cosas, pero existe una explicación psicológica más profunda. Al cerebro le cuesta abandonar aquello que todavía percibe como pendiente. Y esta idea está relacionada con la psicóloga Bulma Zeigarnik y con una observación realizada hace casi un siglo. Según lo que dicen, Zeigarnik estaba en un restaurante junto con otro psicólogo, se llama Kurt Lewin, ¿vale? Y los dos se fijaron en la extraordinaria memoria de los camareros. Eran capaces de recordar pedidos complejos sin escribirlos. ¿Quién había pedido cada plato? ¿Quién quería una modificación? ¿Quién quería una alergia? ¿Quién esperaba una bebida? ¿Y qué mesa todavía no había pagado? Pero sin embargo, una vez que el cliente ha pagado, el camarero parecía olvidar los detalles del pedido por completo. ¿Por qué? Porque la tarea se consideraba terminada. La información era importante mientras la cuenta seguía abierta. En cuanto se cerraba, dejaba de ser prioritaria. Esa observación llevó a esos psicólogos a estudiar qué ocurría con las tareas completas y incompletas. En algunos experimentos que hizo después, los participantes podían terminar una serie de actividades, mientras que otros estaban interrumpidos antes de completarlos. Y lo que ha resultado era que los participantes tendían a recordar mejor las tareas interrumpidas. A ese fenómeno se conoce como el efecto Zeigarnik, ¿vale? La idea es que las tareas sin terminar permanezcan activas en la mente. El cerebro conserva una especie de tensión psicológica hasta que siente que la situación se ha resuelto. Y esto ayuda a explicar por qué recordamos un email que no hemos contestado justo cuando intentamos dormir. ¿Por qué seguimos pensando en una conversación que terminó de forma ambigua? ¿Y por qué una serie acaba en el momento de mayor tensión? El cerebro quiere cerrar la pestaña y cuando no puede, vuelve a ella.
Este fenómeno tiene una relación muy interesante con el aprendizaje. Imagina que un profesor pregunta, ¿qué significa although? Un alumno responde, aunque. Y el profesor dice, correcto. Todo lo copian, pasan al siguiente ejercicio, la actividad ha terminado, la respuesta está escrita, la pestaña mental cerrado. El alumno siente que ha aprendido la palabra porque durante esos segundos la información ha sido clara, familiar, sin embargo, todavía no ha practicado cómo recuperarla cuando la necesite. Ahora, imagina una situación distinta. Estás manteniendo una conversación y quieres decir, aunque estaba cansada. Sabe que conoces la palabra, la has leído muchas veces, pero no aparece. Pausas. Buscas en tu cerebro. Prueba con otra palabra. Sabe que no es lo que quieres decir. Y durante unos segundos, tu cerebro mantiene el problema abierto. Entonces, alguien te ayuda. Dice, although. Y tú piensas, esa es la palabra. Ese pequeño momento de dificultad puede ser mucho más valioso que copiar la misma palabra varias veces. Antes de recibir la respuesta, tu cerebro estaba intentando encontrarla. Había una pregunta activa, una tensión sin resolver y una necesidad concreta de significado. La información no apareció como un dato aislado, llegó para resolver un problema. El psicólogo Robert Joock utiliza el concepto de dificultades deseables para describir ciertas condiciones que hacen que aprender resultar más difícil en el momento. El psicólogo Robert Joock utiliza el concepto de dificultades deseables para describir ciertas condiciones que hacen que aprender resulte más difícil en el momento, pero más duradero a lo largo plazo. Cuando todo es demasiado fácil, podemos sentir que dominamos el contenido, aunque sea esa sensación que es engañosa. Cuando recuperar una respuesta requiere esfuerzo, el aprendizaje puede volverse más resistente. Eso no significa que sufrir o frustrarse sea siempre positivo. La dificultad debe ser maniable y está acompañada por una respuesta correcta, pero sí significa que eliminar cualquier esfuerzo puede producir una ilusión de aprendizaje. No aprendemos únicamente porque vemos la respuesta, aprendemos porque el cerebro ha tenido que buscarla, compararla, corregirse y volver a construir el camino. Y ahí está una de las grandes ventajas de la conversación real. Nadie te da cuatro opciones. No sabemos exactamente qué va a preguntar la otra persona. No puedes preparar cada frase de antemano. Tu cerebro tiene que abrir continuamente pestañas pequeñas. ¿Vale? ¿Cómo se dice eso? ¿Era in o on? ¿Cuál es el pasado de este verbo? Necesito do o does. ¿Cómo puedo aplicar esta idea con las palabras que sí conozco? Algunas de esas pestañas las cierras tú solo y otras se resuelven con ayuda. Algunas permanecen abiertas durante horas y reaparecen más tarde cuando vuelves a encontrarte con la misma expresión. Pero cada vez que recuperas una respuesta después de haberla buscado activamente, el camino se vuelve un poco más accesible. Quizá esa sea una de las mayores diferencias entre las personas que conocen inglés y las personas que pueden utilizarlo. Unas han acumulado información y a otras han entrenando repetidamente cómo encontrarla. ¿Por qué entonces hay personas que estudian inglés durante 10, 20 años y nunca llegan a hablarlo? Porque durante años han practicado reconocimiento en lugar de recuperación. Han traducido en lugar de construir significado directamente. Han memorizado reglas en lugar de automatizar patrones. Han recibido respuestas antes de que su cerebro tuviera tiempo de buscarlas. El sistema educativo suele premiar la capacidad de acertar en un examen, no la capacidad de mantener una conversación imprevisible. Y durante demasiado tiempo hemos confundido saber algo con ser capaces de utilizarlo bajo presión. Hablar un idioma no es simplemente un problema de inteligencia, memoria o talento. Hablar un idioma es entrenamiento. El cerebro mejora aquello que practica.
Si practicas reconocer la respuesta, mejoras reconociéndola. Si practicas completar juegos, mejoras completando los juegos. Si practicas traducir, te volverás más rápido traduciendo. Pero si quieres hablar, necesitas practicar la recuperación, la improvisación, la escucha y la respuesta. La próxima vez que pienses, yo no valgo para inglés o idioma, quizá deberías hacerte una pregunta diferente. ¿He estado entrenando realmente la habilidad que quiero dominar? Porque cuando comprendes cómo aprende el cerebro, el inglés deja de sentirte como una enorme colección de reglas que deberías memorizar. Empieza a sentirse como lo que realmente es, una habilidad humana que necesita experiencia, repetición, errores, recuperación y tiempo. Pero hay algo más, algo que todavía no hemos resuelto. Hemos hablado de por qué reconoces palabras que después no puedes utilizar. Hemos visto por qué traducir te retalenta, por qué pensar demasiado puede saturarte y por qué una respuesta que has tenido que buscar puede quedarse en tu memoria durante más tiempo. Sin embargo, todavía queda una pregunta abierta. ¿Por qué algunas personas empiezan a hablar con soltura, incluso con un vocabulario limitado, mientras que otras conocen miles de palabras y continúan sintiéndose incapaces de mantener una conversación? No es porque las primeras cometan errores menores o menos errores. De hecho, normalmente cometen más. Tampoco es porque tengan más confianza antes de empezar. En muchos casos, la confianza aparece después. Existe un mecanismo psicológico que determina cuánto estás dispuesto a arriesgarte al hablar. ¿Cómo interpreta tu cerebro cada error y por qué algunas personas convierten la vergüenza en práctica mientras otras convierten un pequeño fallo en una prueba de que nunca aprenderán? Y ese mecanismo puede acelerar tu progreso o mantenerte en silencio durante años. Y lo más inquietante es que empieza a formarse antes incluso de que abras la boca. Este cierre conecta directamente con el segundo episodio y deja abierta la pregunta sobre la confianza, pero todavía queda una pestaña abierta. Hemos hablado de por qué puedes reconocer cientos de palabras y aún así no conseguir utilizarlas cuando alguien te habla. Hemos visto por qué traducir te bloquea, por qué pensar demasiado puede saturarte y por qué intentar recuperar una respuesta fortalece la memoria más que verla escrita delante de ti. Sin embargo, todavía no hemos respondido a una de las preguntas más importantes de todas. Si una persona sabe suficiente inglés para comunicarse, ¿por qué se queda en silencio? La respuesta habitual es muy sencilla, porque le falta confianza, nos han repetido que primero debemos sentirnos seguros, perder la vergüenza, confiar en nosotros mismos y que cuando finalmente alcancemos esa confianza, entonces estaremos preparados para hablar. Pero, ¿y si el orden fuera exactamente el contrario? ¿Y si la confianza no fuera el requisito para actuar, sino el resultado de haber actuado muchas veces sin sentirnos preparados? Piénsalo. Los bebés no esperan a sentirse seguros antes de hablar. No estudian todas las posibles frases, no comprueban mentalmente la gramática y no se preguntan si los demás se van a reír de su pronunciación. Prueban sonidos, se equivocan, observan la reacción de los demás y vuelven a intentarlo. Y precisamente porque actúan antes de sentirse preparados, terminan aprendiendo. Los adultos, en cambio, hacemos algo muy diferente. Esperamos a sentir una confianza que solo podría aparecer después de haber practicado. Queremos eliminar la vergüenza antes de exponernos, evitar los errores antes de hablar y sentirnos competentes antes de hablar, acumulando las experiencias que creen esa competencia. Tal vez por eso tantas personas siguen esperando. Esperan a conocer más vocabulario, esperan a dominar la gramática, esperan a mejorar su pronunciación, esperan a sentirse preparadas y pasan los años. Así que voy a dejarte con una pregunta sin responder. ¿Cuántas cosas
no has hecho todavía porque creías que primero necesitabas sentir confianza. En el próximo episodio vamos a desmontar una de las mayores mentiras que nos han contado sobre la seguridad en nosotros mismos. Vamos a hablar de por qué la confianza llega después de la acción, de qué ocurre en el cerebro cuando tememos hacer el ridículo y de por qué los errores que intentas evitar podrían ser precisamente los que más aceleran tu aprendizaje. Y aunque utilizaremos el inglés como ejemplo, ese no será realmente un episodio sobre idiomas, será un episodio sobre psicología, porque puede que no estés esperando a tener más nivel, puede que estés esperando una sensación que nunca llega antes de empezar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de ese episodio. Si te ha ayudado a entender por qué tantos años de estudio no siempre se convierten en fluidez, compártelo con esa persona que sabe mucho más inglés del que atreve a utilizar. Y suscríbete para no perderte el próximo episodio, porque la próxima vez vamos a responder una pregunta muy incómoda. ¿Y si esperar a tener confianza es exactamente lo que te impide conseguirla?